las personas que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas. Este es su amigo, el pastor Edwin Río, de la iglesia Casa de Vida Estruendo de Poder, aquí ubicada en la hermosa ciudad de Kissimmee, Florida. Y nos disponemos a predicar el sermón de esta tarde, que se encuentra en 2 Corintios capítulo 8, versículo 5, capítulo 8, versículo 5, 6 y el verso 12. La palabra lea la gloria del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y una iglesia que va para el cielo dice: ¡amén! Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Brincamos el 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Cierre su Biblia, acompáñeme ante el trono de gracia. Pero primero, mírese para el lado, mire a su hermano a los ojos. A lo mejor no ha tenido la oportunidad de verlo, no lo ha visto hace tiempo, o no lo conoce, pero mírelo a los ojos unos segunditos y dígale: un enemigo de cuidado. Un enemigo de cuidado. Acompáñenme al trono de la gracia. Amantísimo Dios Padre Celestial, Señor, en esta hora te doy gracias por la oportunidad que tú me das, que tú me brindas, de poder, Dios mío, una vez más, en tu amor y tu misericordia, poder estar aquí en tu casa y en este tu santo altar. Gracias por tanta misericordia para con mi vida, Dios mío. Ahora me dispongo a predicar una vez más tu hermoso y poderoso evangelio. El evangelio y tu palabra, que es la única que redarguye, la única que cambia y transforma. Tu palabra, que es como espada de dos filos, que llega a lo más profundo del corazón del hombre, Dios. No te pido que me quites, sino que me utilices como vaso, como canal de bendición para tu pueblo, que seas tú hablando a mi vida y seas tú hablando a la vida de este pueblo. Y como siempre te he pedido, me hago eco de las palabras del apóstol Pablo cuando dijo que no venía con humana sabiduría, sino con demostración y poder de tu Santo Espíritu. Y en este momento yo te doy toda la gloria, porque es solamente tuya y tú no lo compartes con nadie. Gracias, Señor. Amén, amén. Puede tomar asiento, pero como decían en los tiempos míos, no soy muy viejo, pero 80, no se siente encima de la alabanza, déjala que fluye. La ciencia dice, Daniel, que después de mucho tiempo con la boca cerrada, cuando se abre hay una situación muy fea y lamentable. Así que no cierre mucho su boca para que el hermano que está al lado, cuando la abra, usted se vaya y no pase por esa situación. Así que manténgase adorando. Si usted quiere correr bajo la unción del Espíritu Santo, corra. Si quiere brincar bajo la unción del Espíritu Santo, corra. Pero asegúrese que sea bajo la unción del Espíritu Santo, porque si no, yo lo voy a mandar a sentar. Amén. Así que un enemigo de cuidado. Quiero, ¿verdad?, antes de empezar a repartir leña, como dice la iglesia, dice que yo repartí que mucha leña. Yo no predico la palabra de Dios, ¿no? Quiero, ¿verdad?, en esa mención, el viernes estuvo con nosotros el pastor Jonathan Morales, pastor de los hermanos de Holy Santo. Nos amo grandemente, envíenme saludo fuertemente a ese hombre de Dios y a esa mujer de Dios. Un enemigo de cuidado. Cuando tú y yo hablamos de enemigo, hay veces que le llamamos enemigo a una persona. Y hay tantas cosas que significan enemigo, que para nosotros poder entender lo que realmente es un enemigo, tenemos que saber el significado de esa palabra. Cuando usted y yo la buscamos en un diccionario cualquiera y común, le dice que enemigo es que se opone a alguien o a algo, o es contrario a ello, o sea que es una oposición a alguien o a algo. Eso es lo que dice realmente el diccionario humanamente, lo que usted ya llama por ahí, Google, en los libros, en lo que sea. Ese es el significado humanamente para enemigo. Es una oponencia a alguien o algo. O sea, cuando usted ve a alguien que le lleva la contraria, tiene la costumbre de decir: este hombre es mi enemigo, porque le está llevando la contraria. Porque se opone a usted, se opone quizá a lo mejor
a un punto de vista, a una forma de pensar, a una creencia, a algo lo cual él no está de acuerdo. Y como él no está de acuerdo, pues para él es su enemigo. Entonces muchas veces creamos enemigos donde no los hay, solamente porque no piensa igual que nosotros, solamente porque no cree igual que nosotros, solamente porque no se comporta igual que nosotros o no tiene las mismas costumbres, decimos que es enemigo. Y a veces fabricamos enemigos donde no existen e ignoramos entonces donde realmente tenemos enemigos. Hay veces que le llamamos enemigo a lo que puede ser de bendición a nuestra vida, mas sin embargo a lo que es de pérdida para nosotros le llamamos amigo. Gloria a Dios, aleluya. Yo no sé si usted me está entendiendo. Sí, hay veces que abrazamos porque nos gusta, porque piensa igual que nosotros, o porque tiene las mismas costumbres, o a causa de mi poca vergüenza, decimos que es amigo. Pero muchas veces no nos damos cuenta que esa gente realmente son nuestros enemigos. Y muchas veces aquel que nos corrige, aquel que nos lleva a la contraria porque sabe que tú estás en lo incorrecto y tu manera de pensar es incorrecta basado en las sagradas escrituras, a eso le llamamos enemigos. Y la razón por la cual hoy en día, yo tengo tantos enemigos que yo no soy enemigo para ellos, pero el pastor Dios mío es enemigo para ellos. Porque no cuadran por la palabra que está establecida. Pero ¿qué yo voy a hacer? Voy a cambiar lo establecido por Dios para que ellos puedan ser mis amigos. No, de ninguna forma. El evangelio no se puede negociar, no se puede cambiar. El evangelio no necesita transformación. El evangelio es quien transforma. No, yo te voy a decir de nuevo, el evangelio no necesita una transformación, el evangelio es quien transforma. El problema es que no tenemos transformación en medio del pueblo hoy en día, es porque hemos querido transformar el evangelio y nos hemos convertido en enemigos de la palabra. Siento la presencia de mi Padre y nos hemos realmente convertido en enemigos de lo que realmente es mi amigo. A ver si tu papá, vamos a empezar. Llévame con calma que te dicen. Entonces, yo tengo que entender primeramente lo que significa. Eso es así, papá. Gózate ahí. Que tú estás gozando. Entonces, yo tengo que entender realmente cuál es el significado de enemigo para yo poder descifrar en mi vida como creyente lo que es enemigo mío. Porque lo que es enemigo de Dios es enemigo mío. Eso es así de sencillo. Eso es así de sencillo. La Biblia dice que si eres amigo del mundo te constituye enemigo de Dios. Así que si tú eres enemigo de Dios, eres enemigo mío. No porque yo te quiera tener de enemigo, sino porque tú me escogiste de enemigo. Entonces el problema es que hay mucha gente que tú no eres enemigo para ellos, pero yo te he escogido de enemigo. Siento gloria. Entonces, siempre va a haber algo que se va a oponer. El enemigo de las almas, ese es su trabajo. El enemigo de las almas. Óigame bien. Estoy hablando del enemigo de las almas. Siempre se va a oponer a todo lo que tenga que ver con el Dios del cielo. El enemigo de las almas siempre se va a oponer a todo aquello que te acerca a Dios y a convertirte en lo que Dios quiere hacer de ti. Él siempre se va a oponer. Ese es el enemigo de las almas. Qué triste que hoy en día tenemos gente que están siendo más utilizados por el enemigo que por Dios, haciéndole la vida imposible al que realmente quiere conectarse con Dios. Hay gente que no se conecta con Dios, pero le sirven de tropiezo, de obstáculo y de enemigo a otros para que se acerquen a Dios. Gracias, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer aquí? Ay, ¿cómo esto va a terminar? Déjeme ver cómo yo entro el mensaje y estoy todavía descifrando una palabra aquí. Estoy trabajando muy fuerte. Dice que es contrario a ellos. Cuando tú no tienes, hay gente, óigame, cuando tú te conectas con Dios, aquel que no está conectado con Dios va a ser siempre contrario a ti. Siempre va a estar contrario a ti.
porque no tiene la conexión con Dios. Le falta la conexión del Espíritu Santo. Y al faltarle la conexión del Espíritu Santo, una mente carnal no puede pensar igual que una mente espiritual. Nunca va a entender nada. Siempre va a murmurar. Siempre va a ir en contra porque está desconectado de Dios. No importa si tiene una posición en el altar. No importa si está dentro de la iglesia. No importa si está fuera de la iglesia. Se va pasando, le vas ahí. Siempre va a haber gente que cuando tú te acercas a Dios se van a levantar. Siempre van a haber Zambará y Tobía en medio del pueblo. Siempre va a haber gente que te va a llevar la contraria. Siempre va a Miren, en el mundo nosotros teníamos amistades que mientras compartíamos la misma visión de ellos, el mismo comportar, nosotros éramos sus amigos. Vamos para aquí, vamos para allá. El día que usted y yo dejamos la vida pecaminosa, no, se metió a la iglesia, ahora no quiere compartir con nadie. No es que no quiere compartir con nadie, es que tú no lo quieres invitar para no escucharlo. Entonces no quieren escuchar lo que Dios ha hecho en ti. Entonces como ya no operan igual, como ya tú no operas igual que ellos, no tienen las mismas costumbres, ya tú hablar Dios lo transforma, porque que viene a Cristo Dios le cambia hasta la hablar. Dios le cambia hasta la hablar. Hay una transformación. El que conoce a Cristo tiene que haber transformación. Cuando el Espíritu Santo entra en una persona, tiene que haber una transformación. Si un cristiano no es transformado, todavía no está lleno del Espíritu Santo. Pero si el cristiano está lleno del Espíritu, tiene que haber una transformación. Porque ya no soy yo, sino es Cristo en mí. Y si Cristo está en mí, se tiene que reflejar hacia afuera. Entonces cuando Cristo se refleja hacia afuera, aquel que está en el mundo va a ser enemigo tuyo. Porque el mundo es enemigo de Dios. Entonces tú y yo tenemos que entender muchas veces que no son ellos, sino es lo que opera en ellos. ¿Tú me entiendes? No es la gente, sino lo que opera. Hay una fuerza maligna en el mundo espiritual que opera, que van a hacer que te vean como su enemigo, cuando realmente tú eres su mejor aliado, tú eres su mejor amigo para ellos poder alcanzar la vida eterna. Ahora cuando usted o yo llevamos el significado de enemigo a la Biblia, dice que la palabra enemigo viene del latín inimicus, que significa no amigo. O sea, si tú no eres mi amigo, no eres mi amigo. Ahora usted entiende por qué yo digo que el pastor de Dios no tiene enemigo. Santo. Porque el único enemigo reconocido en la Biblia es Satanás. Bíblicamente no son mis amigos. Aleluya. Por eso es que yo le he dicho a usted que usted tiene que abrazar a los jugadores. Santo. Que usted tiene que abrazar a los pobres. Ellos no son enemigos suyos. Ellos son enemigos de lo que tú cargas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si tú cargas mucha presencia, los coreros judas son como las abejas que se pegan a la miel. Entonces, porque tú tienes algo que ellos no pueden tener. Santo. El problema de Coré no era que estaba falto de ver milagros y manifestación, era que él quería ser usado en esa manifestación. Aleluya. No es que él quisiera liderar al pueblo por liderar, es que él quería tener la manifestación de Moisés. Santo. Pues los pobres siempre se van a estar. Cuando tú dices yo me voy a acercar a Dios, los pobres salen también. Santo. Los pobres siempre van a salir al paso. Zambará y Tobía va a aparecer, Judas va a aparecer, toda esa serie de espíritus. Caín va a aparecer, Dalila va a aparecer, Jezabel va a aparecer. Todos esos espíritus que operan y tratan de destruir al hombre y a la mujer de Dios van a aparecer en tu vida. El problema es si tú eres amigo o enemigo de Dios. Santo. Porque el problema que tenemos hoy en día es que tenemos ministros encima de los altares, abrazados más a Jezabel que a Dios.
abrazan más a Dalila que a Dios. Y pensamos muchas veces que cuando hablamos de Dalila y Jezabel opera solamente en mujeres, no es un espíritu. Y lo mismo opera en mujer que en hombre. Entonces tú y yo tenemos que tener en cuenta realmente qué es lo que estamos llamando amigo y qué es lo que estamos llamándole enemigo. Dice, el enemigo no era necesariamente un rival agresor. No era un rival agresor. Según dice el significado bíblico, no era precisamente un rival agresor. Porque el verdadero enemigo es un enemigo que antes de empujar y de agredir, primero trabaja psicológicamente. Primero trabaja bajo estrategias. El problema es que usted y yo reconocemos quién es enemigo cuando nos agreden o nos ofenden. Pero cuando uno es enemigo, te agrede o te ofende porque hace rato eres enemigo tuyo. Lo que pasa es que no se había manifestado. Su estrategia hasta el momento había sido llevada al pie de la letra. Entonces, como no había fallado en su estrategia, no tenía por qué manifestarse. El enemigo siempre se va a manifestar cuando él entiende que es el momento correcto para dar el jaque final. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, dice, era simplemente alguien que no era amigo. En el tiempo de los romanos, las cosas eran bien simples. Estabas con ellos o en contra de ellos. Por eso es que yo le acabo de decir hace unos minutos atrás que hay gente que o están contigo o están en contra de ti. Entonces yo no puedo entender, si yo me llamo pastor, yo puedo estar en contra de otro pastor. Yo no puedo entender, si yo soy ministro, yo puedo estar en contra de otro ministro. Yo no puedo entender, si yo soy cristiano, yo estoy en contra de alguien cristiano. No. O eres romano o eres cristiano. O eres fariseo o eres discípulo. Pero no puede. Un discípulo no puede estar en contra de un discípulo. Un hombre de Dios no puede estar en contra de otro hombre de Dios. Algo está pasando cuando un hombre de Dios se levanta en contra de otro hombre de Dios. Hay un espíritu ahí que está operando que no es de Dios precisamente. Mi alma adora a Dios. Porque yo puedo tener diferencia de pensar o diferencia de algo contigo, pero eso no quiere decir que tú eres mi enemigo. Eso no quiere decir que yo voy a murmurar de ti. Eso no quiere decir que yo voy a calumniar de ti. Yo siempre he dicho algo: el que murmura y calumnia es el que realmente tiene el espíritu del enemigo. El que guarda silencio es el que tiene el espíritu de Dios. El hombre de Dios guarda silencio, no necesita defenderse porque tiene a alguien que lo defienda. Ahora, el que no tiene a Dios o piensa que tiene a Dios pero no cree en Dios, porque hay espíritus inmundos que están operando en él, siempre va a victimizarse para buscar aliados. Yo siempre he dicho, nunca, y he aconsejado como pastor en las consejerías pastorales, nunca determines un consejo sin primero escuchar las dos versiones. Porque la verdadera víctima siempre va a llevar todo a su favor. Pastor, explícame eso. Se murieron dos niños y se los llevaron. Se murió un niño y quedó otro vivo. Y se robaron al niño y lo llevaron ante el rey Salomón. Y le dijeron: Salomón, ¿qué vamos a hacer con este niño? El verdadero responsable dijo: mátenlo. Pero la verdadera víctima dijo: díganselo a ella. El verdadero inocente siempre va a hacer silencio. El verdadero silencio siempre va a tener cortesía. El verdadero siempre va a tener ética. Pero aquel que no más, el que realmente es agresor o enemigo, siempre va a buscar victimizarse, siempre va a buscar excusa, siempre va a buscar justificarse, siempre va a salir la cara a la sala, porque hay un espíritu de enemigo en él. Entonces, a mí no me impresiona la gente porque danza y habla lengua. No, a mí me impresiona la gente por su fruto y sus actitudes. Yo he visto mucha gente danzar y hablar lengua y tener el espíritu de Jezabel dentro. Sencillo y fácil. He visto gente danzar y hablar lengua y han tenido el espíritu de Coré en ellos. Son gente divisores. Predican a un Dios que yo predico. El problema es que no es el mismo.
que el Dios que yo predico no divide. El Dios que yo predico no murmura. El Dios que yo predico no calumnia. El Dios que yo predico no se lleva con el celo humano, no se lleva con la envidia, no es jactancioso, no es orgulloso, no es altivo. Ahora Dios hablando aquí hoy. No es lo mucho que yo dance y hable lengua, no es lo bonito que yo predique, no es la posición que yo tenga, sino es los frutos. Entonces yo podré engañar una generación, pero si hay algo que yo he aprendido es que Dios no puede ser engañado ni Satanás tampoco. Un enemigo de cuidado. Entonces, cuando hay un enemigo, nosotros tenemos que tener cuidado. El problema es que nosotros sabemos que tenemos un enemigo de las almas, pero tenemos cuidado con todo menos con el enemigo. Gloria a Dios, aleluya. Apagando. Aleluya. Pero todo lo que yo le he hablado viene del cielo, no está ahí. Entonces, suelto no lo suelto. Tenemos más cuidado con aquel que nos acerca a Dios que con el que realmente es enemigo. Al enemigo lo abrazamos, nos sentamos, nos bebemos una tacita de café y lo escuchamos. Santo. Porque nos dice, nos susurra en nuestros oídos lo que nosotros queremos escuchar. Y justifica las malas acciones y las malas decisiones que yo voy a tomar. Ese es mi amigo. Aleluya. Pero el que te acerca a Dios, que te corrige, que te guía y que te enseña realmente lo correcto, ese es mi enemigo. Porque no piensa igual que yo. El problema de la iglesia de hoy en día es que queremos convertirnos en la iglesia diseñada, que la Biblia dice el reino de los que dice que las puertas del infierno no prevalecerá contra la iglesia de Cristo. El problema es que la Biblia es clara cuando dice que es la iglesia de Cristo. Entonces no todo lo que se llama iglesia es la iglesia de Cristo. Puede llamarse la iglesia de Cristo, pero la iglesia de Cristo tiene unas características y un poder. La iglesia de Cristo tiene la característica y el poder para coger las zorras pequeñas. Yo siempre digo en un lema mío como pastor. Dice la Biblia que en aquel día Él separará el trigo de la cizaña, pero la zorra me encargó de cazarla yo. La zorra que daña la viña es el pastor que le tiene que cazar. Entonces, el problema es que queremos convertirnos en la iglesia del Señor, pero teniendo tantas zorras pequeñas echando a perder la viña. Entonces, no tenemos la autoridad ni para cazar las zorras ni para cazar los espíritus. Y hoy en día tenemos gente que predican a Dios, cantan a Dios, danzan, hablan lenguas, pero cuando esa manifestación se va, hay espíritus de Jezabel y hay otros espíritus en ellos que están llevando a destruir la obra de Dios. Son los mismos que te dicen, pastor, yo voy contigo a donde sea. O te dicen, varón, vamos para adelante, vamos para esto. Pero de espalda tuya hablan de espalda de ti. Santo. Aleluya. Entonces, el verdadero fruto de la iglesia de Cristo es que no es chismoso. Amén. Que si tienes algo contra tu hermano, tú se lo dices de frente. Amén. Aleluya. Por eso es que no se atreven a venir a alabar. Santo. Yo recuerdo en los años 80, porque le voy a hablar, estamos hablando de 25 años, así que déjeme un ratito de locura, unos minutitos de locura. Yo recuerdo que en los años 80, yo veía como el Señor cogía gente, hombres y mujeres, y le metía contra el piso en el altar. Aleluya. Porque estaban mal. Yo estoy deseoso porque esos tiempos regresen. Y si la gente no quiere venir al altar, que se lo rompan las sillas. Yo recuerdo esas manifestaciones. Cuando el Espíritu de Dios se manifestaba y cogía hombre con hombre, mujer con mujer, y lo chocaba cabeza con cabeza. Y los engranaba. Pastor, pero qué amor. No, yo no te estoy diciendo que yo lo hice. Dios lo hacía. Aleluya. El problema es que estamos predicando un Dios que se llama como el mío, pero no es el mío. Estamos predicando un Dios de amor, pero no estamos predicando un Dios de corrección.
Le hemos enseñado a esta generación a cantar, a brincar y a saltar, pero no los hemos enseñado a someterse a la verdad escritural. Entonces cuando tú los enseñas y los corriges, entonces dice, ábreme la puerta que por ahí es más, por ahí voy. Tranquilo, los que abren la puerta son los cobreros. Tranquilo, déjalo que se vaya. Déjalo que se vaya. El que realmente quiere servir a Dios va a aplicar lo que Dios habla. Siento gloria de Dios. Hay que tener cuidado con esa gente. Hay que tener cuidado con lo que entra por la puerta de nuestro templo. Hay que tener cuidado con lo que está desapareciendo la manifestación de Dios en estos días. Hay que tener cuidado, hay que tener discernimiento. Hay un enemigo de cuidado y la iglesia lo ignora. O sea, el enemigo no es tu pastor. No. Muchas veces el enemigo no es tu pastor. El enemigo no es tu hermano. El enemigo. Ay, no lo voy a soltar. Déjame terminar de predicar. Y Pablo le dice en el versículo 5. Ahora voy a comenzar a predicar este versículo. Esa era la introducción. No puedo llevarlos a la palabra sin que usted entienda de lo que vamos a hablar. De lo que Dios quiere hablar. Entonces dice, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor. Esas son las gente que a mí me gustan. Los que se dan primeramente al Señor. El problema es que tenemos mucha gente que se dan a tantas cosas menos a Dios. Hay personas que quieren trabajar dentro de la obra de Dios. Claro que sí. El problema es que primero no se dan al Señor. Santo. No es que uno como pastor no quiera que yo trabaje. El problema es que primero te tienes que dar al Señor. Amén. Tienes que darte al Señor. Esto no se trata de yo trabajar. Todo el mundo quiere, todo el mundo anhela, todo el mundo desea. El problema no es querer, desear ni anhelar. El problema es de la voluntad, de realmente en la voluntad que estamos haciendo las cosas. Lo pago por completo, déjame imaginarlo. Dice, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor. Entonces, ¿a qué tú te das primero? Esa es la primera pregunta. Guardala ahí para que cuando se acabe el mensaje comience a evaluar. Aleluya. ¿Qué es lo primero en tu vida? ¿Es tu esposo? ¿Es tu esposa? ¿Son tus hijos? Santo. Te tengo que decir que estás encrachado como cualquiera. Amén. Porque si Dios no te da tu esposo, no tienes esposo. Si Amén. Dios no te da tu esposa, no tienes esposa. Si Dios no Aleluya. te da tus hijos, no tienes tus hijos. Lo primero que es el trabajo. No, pastor, para mí lo primero es Dios. Ok, ¿cuántas veces viene a la iglesia? Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces, yo no te estoy mandando a ser irresponsable. Si tú tienes un mundo que te impide llegar a la iglesia, eso es más que terrible. Para todo te voy a decir, deja de trabajo, que yo no te puedo mantener. Pero comienza a orar al Señor para que te muevas, para que puedas congregarte, porque se supone que si hay una conexión tuya con Dios, tu espíritu tiene que anhelar estar en la casa de Dios. Santo. Cuando tú deseas más estar en tu casa, es porque hay una desconexión espiritual. Ahí hay un enemigo de cuidado que te está desconectando. Entonces, muchas veces nos sacrificamos por tantas y tantas cosas, pero no nos sacrificamos para Dios. Entonces, ¿qué es lo primero? Dice, primeramente para el Señor. Si yo le sirvo a Dios, Dios tiene que ocupar el primer lugar en mi vida. Y yo no te estoy diciendo que sea irresponsable, porque si hay algo que Dios es un Dios de orden y de responsabilidad, es que yo tener la prioridad realmente en mi vida como debe de estar. Entonces, primeramente con el Señor. Pero queremos bendición. Quiero que Dios traiga a mi esposo, quiero que Dios traiga a mi esposa, quiero que Dios trabaje a mis hijos. ¿Y para cuándo vas a trabajar con Dios? ¡Aleluya! Entonces todo el tiempo estamos ante el Señor. Yo quiero. ¿Y tú qué vas a hacer? Entonces hemos convertido a Dios, o hemos tratado de convertir a Dios en siervos nuestros cuando somos nosotros los que estamos llamados a servir a Él.
Entonces no vemos bendición de Dios en nuestras vidas, no vemos bendición de Dios en nuestro matrimonio, no vemos bendición de Dios en nuestro ministerio, simple y llanamente porque Dios no ocupa el primer lugar en mi vida. Aleluya. Ayer yo estuve todo el día en el hospital. Todo el mundo sabe la condición de la pastora. Me la llevé para casa, no estuvo ni una hora en casa. Tuve que arrancar la hora. Era las 12 de la noche. Me la soltaron. Yo tenía varios compromisos. Este es el segundo. Oye, y yo dije, a menos que yo no pueda llegar, yo voy a estar en el altar. Porque yo sé, y no me estoy dando con bombo en el pecho, pero si hay algo que yo he aprendido estos 25 años es que Dios tiene que ocupar el primer lugar. Si yo me subo al altar, Dios se va a encargar de mi esposa. Pero mientras si te enfoques en otra cosa, Satanás, que es tu enemigo, te va a distraer para desconectarte con Dios. Mientras tú te enfoques en tu esposo, te va a desconectar de Dios. Mientras tú te enfoques en tu esposa, te vas a desconectar de Dios. Gloria a Dios. Santo. Pero si tú te enfocas en Dios, Dios va a trabajar con tu esposo. Dios va a trabajar con tu esposa. Amén. Entonces muchas veces cuestionamos a Dios por qué se lleva a alguien de nuestra vida. Simple y llanamente, porque no supimos ganarlo. Gloria a Dios. La culpa no es de Dios, la culpa tampoco es del diablo, la culpa soy yo, que no tuve prioridades en mi vida. Entonces, si yo quiero convertirme en un cristiano exitoso, Pablo dice aquí en el versículo 5, dice, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor. Pablo escribe esta carta en un momento. Dice que había un hombre orando para que Pablo pasara por Macedonia, porque había una crisis en medio de la iglesia. Y Pablo escribe esta segunda carta al pueblo de Corintio. Iba a soltar una manga, pero no, porque no todo el mundo la manga. Entonces, cuando Pablo escribe esta carta, Pablo comienza a escribirle y dice aquí, y no como lo esperábamos, sino como así mismo se dieron primeramente al Señor. Le exhorta a la iglesia que primero tienen que darse al Señor. Y le dice, y luego nosotros por la voluntad de Dios. No podemos entrar en la voluntad, que es tan difícil. No puedes entrar en la voluntad de Dios si Dios no ocupa el primer lugar en tu vida. Simple. Amén. Gloria a Dios. Santo. Tenemos gente que no están en la voluntad de Dios y se les hace difícil hacer la voluntad de Dios porque simple y llanamente Dios no es lo primero para ellos en su vida. Entonces, si Dios no es lo primero en su vida, no puede estar en ti la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. Ahora, cuando tú comienzas a enderezar tus prioridades y Dios es lo primero en tu vida, entonces tú vas a tener fuerza para cumplir con la voluntad de Dios. Pero hasta que Dios no ocupe el lugar que tiene que ocupar contigo, en tu casa y en tu familia, la voluntad de Dios no vas a poder realizarla. Puedes comenzar a luchar, puedes luchar y luchar y luchar, pero volvemos a lo mismo. Esto no se trata de nuestra fuerza, sino es de las fuerzas a través del Espíritu. Y de la única forma que nosotros tenemos la fuerza del Espíritu es cuando le damos realmente el primado a Dios de nuestras vidas. Dios, tú eres lo primero. En mi ministerio tú eres lo primero, en mi casa tú eres lo primero, en mi matrimonio tú eres lo primero, donde quiera que yo me pare tú eres lo primero. Tú estás muy serio, tú estabas cantando en mi casa. No se preocupe, por más serio que se ponga, yo voy a seguir predicando. Y dice, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, si yo quiero agradar a Dios, yo tengo que aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios. Mientras yo iba creyendo, tomando mis propias decisiones y basado en mis propios intereses, yo no voy a agradar la voluntad de Dios. Santo. Entonces, sabemos que someter esta carne a la voluntad de Dios es difícil. Entonces, si sabemos que someter esta carne a la voluntad de Dios es difícil, más difícil es si lo haces desconectado de Dios. Santo. Pastor, es que me falta fuerza, es que tengo un desánimo.
Aleluya. ¿Qué tú quieres que te profetice? ¿Qué quieres que te profetice? Y la Biblia te manda a orar. Santo. La profecía más grande está escrita. Se Aleluya. sobrevivirá porque vuestro enemigo, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si te manda a ser sobre a ver, te está mandando a orar. Amén. Y que tengas fe, ten pendiente. ¿Estás en desánimo? ¿Qué quieres? ¿Que te den suerte una palabra? No. Que te arrodíllate, comienza a orar, comienza a buscar de Dios, comienza a congregarte. Entonces dice, en el versículo 6, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe. O sea, Tito empezó de una manera y él le exhorta a que así mismo como comenzó, acabe. Tito comenzó dándole lo primero a Dios y él le exhorta a que siga de la misma forma, agradando a Dios. Por eso es que también le exhorta a Timoteo: persiste en lo que has creído. Aleluya. El problema es que hay gente que comenzaron bien, pero no están muy bien, que digamos. Santo. Entonces, el problema es que queremos hacer ver que estamos bien cuando no estamos bien. Entonces, usted no va a engañar al pastor, usted no va a engañar a nadie, usted no va a engañar usted se está engañando a usted mismo. Entonces, le dice, dile a Tito que termine como comenzó. Así como comenzó, que termine. Porque esto no se trata de comenzar, esto se trata de terminar. Hay tanta gente en esta vida que comienzan tantas cosas y nunca las terminan. Son arquitectos de 1000 proyectos, pero no terminan uno. Santo. Son arquitectos de 1000 proyectos. Voy a hacer esto, voy a hacer otro. Su vida es una vida inconclusa. Y yo no te estoy señalando, yo no te estoy juzgando. Yo quiero que tú entiendas algo. Yo quiero que tú me sigas un minuto más en lo que termino de predicar en el Cairo de Dios. Para que tú puedas entender lo que Dios quiere hablar contigo en esta hora. Santo. Para que tú entiendas realmente dónde están tus prioridades. Entonces le dice, para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Porque es por su gracia que estamos aquí. No es porque nosotros lo merezcamos. No es que yo merezca ser el pastor del río, no. Es por su gracia y su misericordia. Entonces hay veces que tenemos en tan poco la gracia de Dios. Hay veces que Dios pone los ojos sobre nosotros, que no merecemos que Él ponga los ojos. Nosotros no somos quien para merecernos que Dios ponga los ojos sobre nosotros. Dios pone sus ojos sobre nosotros, sobre nuestra casa. Dios nos hace un llamado. Y hay veces que tenemos en tan poco el llamado, el que Dios saque de su tiempo para poner sus ojos. Entre tantos millones de habitantes, Dios puso los ojos en un momento sobre ti y nosotros le damos tan poco valor. Santo. Aleluya. Jesús. Gracias, Padre. Entonces, le dije, termina. Pero mire lo que dice el versículo 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, me está diciendo, para estas cosas necesitas tener voluntad. La voluntad tiene que estar dispuesta. Aleluya. Entonces, tú tienes que tener voluntad para decir que sí y para decir que no. Amén. El problema es que tenemos voluntad para lo que no debemos y para lo que debemos no la tenemos. Santo. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos la voluntad de poder levantarnos para irnos en contra del pastor o en contra de un hombre o una mujer de Dios, pero no tenemos los pantalones para irnos en contra del enemigo. Bien, aleluya. Gloria. Entonces tenemos los pantalones puestos para unas cosas, pero no tenemos pantalones puestos para otras. Tenemos la fuerza de voluntad para, no importando cómo yo me sienta o cómo esté el día, yo poder llegar a mi trabajo. Amén. Pero no tenemos la misma fuerza de voluntad para llegar a la casa de Dios. Bien, Santo. aleluya. Aleluya. Y después, pastor, óreme porque necesito un trabajo. Si Dios te ha dado 10 y no ha valorado a Dios primero. Santo. Aleluya. Entonces tenemos la
fuerza de voluntad para poder cumplir con un trabajo laboral, para cumplir con tantas cosas en nuestras vidas, tantos quehaceres en nuestras vidas, pero no tenemos la misma voluntad para cumplir con Dios. Tenemos el coraje cuando alguien nos reta para ir en contra de eso, pero no tenemos el coraje cuando el enemigo nos reta que no debemos. Gloria, aleluya. Gloria. Santo. No tenemos el mismo coraje, no tenemos la misma voluntad. Usted está muy serio. Gloria a Dios. Yo quiero salir a celebrar. Santo. Entonces, le dice en el versículo 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene. O sea, va a estar determinada a lo que tú tienes. Entonces, ¿qué tú tienes? El problema es que si no tienes nada, no puedes tener voluntad. Si tú no tienes nada en Dios, si no tienes fuerzas espirituales, no vas a tener nunca la voluntad para levantarte. Nunca vas a tener la voluntad para ir tras lo que Dios te prometió. Nunca vas a tener la voluntad para convertirte en el diseño de Dios, porque no tienes nada. Entonces tenemos que entender que necesitamos algo. Estamos faltos de algo que no nos ha dejado avanzar. Estamos faltos de algo que nos ha impedido tener la voluntad para convertirnos en esos hombres, en esas mujeres que Dios está llamando. Nos ha faltado voluntad para que nuestro matrimonio sea de Dios. Nos ha faltado voluntad para que en nuestro hogar esté Dios. Pastor, pero ¿qué usted quiere si yo oro y yo ayuno? El problema no es que ore y ayune. El problema es que oras un rato y ayunas un rato, pero no oras un rato ni ayunas otro rato. Y tienes que tener consistencia y consistencia. Por eso que le dice a Tito, tienes que terminar como comenzaste. No puedes seguir, no puedes tener alta. No. Hay momentos que nos van a sacudir. Hay adversidades que, óigame, que nos van a estremecer. Pero ahí en nuestras adversidades nosotros tenemos que abrazar a la cruz. Tenemos que abrazar la cruz. Y voy a compartir esto que compartí en New York, porque Dios quiere que yo lo comparta de nuevo aquí. A lo mejor usted lo escuchó, pero hay gente que no lo ha escuchado y Dios quiere que yo lo comparta. Si hay algo que a mí me llama la atención, es que Jesús siempre abrazó el propósito. ¿Cuál fue el propósito por que vino Jesús? A morir por la humanidad. ¿Pero a morir en dónde? En la cruz. Entonces, su objetivo era la cruz, porque la cruz era el cumplimiento. ¿Verdad que sí? Por eso es que Jesús abrazó la cruz. Él se caía, pero no soltaba la cruz. Porque él decía, no, esta cruz me la quitan, ya yo la tengo cerca. Gloria a Dios, aleluya. Me preparé 30 años para derramar 3 años y medio de poder para llegar a ella. El problema es que tenemos muchos cristianos que quieren una capacitación de 3 años y 30 de ministerio. Jesús se preparó 30 para ejercer 3. Entonces se abrazó a la cruz. Jesús fue trabajando el camino. El problema es que Dios deposita una palabra en nosotros, pero nosotros no trabajamos esa palabra. Gloria a Dios, aleluya. No dejamos que Dios nos lleve. Ok, Dios te dijo que te quería para qué. ¿Ibas a ser un predicador? Dime cuántos capítulos te sabes de la Biblia. Dime cuántos libros trae la Biblia. Dime cuáles son los profetas mayores. Dime cuáles son los profetas menores. No comemos del rollo, queremos predicar. Entonces tenemos hoy en día muchos predicadores por ahí que piensan que porque se saben 4 textos ya pueden salir a predicar sin una formación correcta. Entonces la razón por la cual la iglesia de hoy en día está porque tenemos gente mal formada ejerciendo ministerios. Aleluya. Sin una formación correcta. Entonces ustedes tratan de poner, de enseñar y de formar. Dice que le está poniendo a gozar al buey que trilla. No se trata de ponerte a gozar ni que trille. Es que tienes que trillar en la hora correcta, no cuando a ti te dé la gana. Porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de formación. Entonces, Él fue preparando el camino. Pastor, explíqueme cómo Él fue preparando el camino. Esto es fácil. Comenzó y se paró
y encontró un hombre llamado Simón. Y llamó a Pedro, ¿verdad? A Simón, y le dijo: ven, que te haré pescadores de hombres. Comenzó a reunir su grupo. Y le dijo: Simón, ven. Y luego que le llama Simón, le cambia el nombre y le dice Pedro. Pedro significa roca. Más tarde él mismo dice: sobre esta roca edificaré mi casa. Aleluya. Fue preparando el camino. ¿No entiendes? Espérate, yo necesito la roca. Tengo que buscarla, está allí. Entretenida pescando. ¿Cuántas veces nosotros nos entretenemos en tanta porquería? Y Dios buscando para edificar algo, para construir algo en nosotros. Y fue y sacó allí a Pedro. Qué bueno que el día le había ido mal a Pedro. Ya Pedro estaba doblando. De una forma que cuando usted estudia la historia, y la forma en que Pedro estaba guardando las redes, significaba que no iba a regresar más. Y eso era lo que le gustaba a Dios. Este ya soltó todo. Ahora yo soy el que voy a entrar. Y le dice, le cambia el nombre de Simón a Pedro. Y comienza a caminar Pedro con él. Entonces, luego trae un hombre llamado Judas. Y le da la tesorería del ministerio. Le da las finanzas. Usted va a poner el dinero en cualquier persona. Usted va a poner el dinero en alguien que confía, ¿verdad que sí? No va a poner el dinero en alguien que confía, ¿verdad? Pero miren qué cosa, a pesar de que Jesús era el Verbo, era Dios hecho hombre, él sabía que Judas lo iba a traicionar, lo escoge como su hombre de confianza y le pone el dinero. Contrariedad, ¿verdad? Él estaba preparando el camino. Alguien se ríe, pues ya le reprochó. Conmigo en Nueva York. Él estaba preparando el camino. Aquí está Pedro, que no sabe por qué le cambió el nombre a Pedro. Y luego le dice en la cara: sobre esta roca edificaré mi casa. Parece que Dios no habla. Y como queremos el Ribachanda, y si el Ribachanda no está, no entendemos que es de Dios, pero Jesús no estaba hablando como Ribachanda. Dice: sobre esta roca edificaré mi casa. Me estaba mandando un mensaje directo a Pedro. Ahora coge a Judas y le pone el dinero en sus manos, sabiendo que él era quien lo iba a entregar. ¿Por qué Judas entregó al maestro? Por dinero. Ahora mira qué contrariedad. A pesar de que tenía el dinero del ministerio, por lo menos la palabra no señala que se haya quedado con el dinero del ministerio, mas sin embargo ocupó monedas afuera. Entonces, él sabía el amor del dinero que tenía Judas. Y en todo el tiempo le tenía el dinero en las manos. Porque él sabía que por las monedas es que él lo iba a vender. Entonces tiene preparado dos hombres. Mire qué cosa. A uno en cierto momento le dice: apártate de mí, Satanás. Pedro le dice: no vayas, maestro. Y él le dice: apártate de mí, Satanás. Pedro quería guiarlo. Pero Jesús se dio cuenta que él lo que le estaba era impidiendo el camino a la cruz. Y para él era el enemigo. Y le dice Satanás a Pedro. Luego a Judas, cuando le entrega, le dice: amigo. Con un beso le entregas al Hijo del Hombre. Miren qué contrariedad. A Pedro le llama Satanás y a Judas le llama amigo. ¿Por qué Pedro era Satanás y por qué Judas era amigo? Porque Pedro le estaba impidiendo ir a la cruz y Judas le daba el avance. Entonces tú tienes que entender, a descifrar realmente quién es tu enemigo. Aquel que te estanca puede ser más tu enemigo que amigo. Y aquel que te impulsa, que te saca de la zona de confort, puede ser tu verdadero aliado. Entonces, Pedro lo traicionó, pero era el hombre que iba a tener el legado. Por eso fue que fue corregido tantas veces, porque él tenía que encargarse de que Pedro fuera correcto a la hora de él levantar la iglesia sobre él. Tenía que corregirlo. Que a usted no le gusta la corrección. Mire, se quedó calladito el pueblo. A usted no le gusta la corrección. Y Pedro tuvo que llevarse cocotazo para
de pastillas, cuánta cosa había para poder cumplir con el llamado de Dios. Pero entonces Jesús se abraza y con esto termino. Está mirando serio. ¿Qué está diciendo con su cara, pastor? Termine ya. Entonces se abraza a la cruz. Santo. Y cuando es crucificado en la cruz, le ponen unos clavos, lo crucifican, clavo en las manos, clavo en los pies, para que no sostuviera la cruz. La razón de esos clavos era para que tuviera una muerte más rápida y más dolorosa. A su cuerpo quedar inclinado, eso le iba a hacer daño, iba a provocar una muerte más dolorosa y más rápida. Pero lo que el diablo no se estaba dando de cuenta, que esos clavos que lo estaban llevando a la muerte eran los que lo sostenían de pie en la cruz. Dios. Aleluya. Santo. Entonces no solamente él venció al diablo en la cruz, sino que lo venció de pie. Los clavos que significaban que lo iban a llevar a la muerte fueron los que nos ayudaron a permanecer de pie. La prueba que estás pasando quizás sea tu mejor aliada para llegar al cumplimiento. La prueba, la adversidad que estás viviendo quizás puede ser tu mejor aliado. Aquel que te está señalando, aquel que te está acusando, quizás puede ser en medio de tu adversidad el mejor aliado para catapultarte al cumplimiento. Lo único que tienes que abrazar a la cruz. Tu enemigo no es el diablo solamente. Tu peor enemigo eres tú. Gloria a Dios. Un enemigo de cuidado. Hay veces que tenemos cuidado con el diablo y tenemos cuidado con tantas cosas, pero nunca tienes cuidado contigo mismo. Amén. Aleluya. Mírate en el espejo todas las mañanas y dite, mírate bien y dile, tú eres mi peor enemigo. Tengo que tener cuidado de ti. Aleluya. Tú me puedes llevar a fallar. Tú me puedes llevar a la perdición. Tú eres mi mejor. Hoy yo me levanto para pelear contigo. Santo. Aprende a pelear contigo antes de pelear con el diablo. Póngase de pie. Aprende a pelear contigo antes de pelear con el diablo. Ten cuidado más de ti que de otra cosa. Ten cuidado de ti que de otra cosa. Si hay algo que yo me he cuidado en estos 25 años, no ha sido de Coré, no ha sido de Judas, ha sido de mí. Aleluya. De no dañarme, Santo. de no vender mi primogenitura, de no negociar lo que Dios puso en mis manos, de que me he cuidado de mí. Porque mientras yo tenga cuidado de mí, que soy mi peor enemigo, yo voy a estar preparado para el avance. Pero hasta que yo no aprenda a pelear conmigo mismo y a dominarme a mí mismo, yo no puedo tener victoria con el mundo de las tinieblas. Gloria a Dios. Aleluya. Tu enemigo, tienes un enemigo de cuidado. Tienes un enemigo de cuidado. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir durmiendo con él? Santo. ¿Vas a seguir abrazado? El diablo te dice, peínate bien, ponte con look y ponte bonito. Eso se vale. Arréglate con poder y modestia, pero con santidad. Tu peor enemigo eres tú. Tu forma de pensar. Ten cuidado. El enemigo siempre va a estar ahí para susurrar. Eres tú quien toma la decisión. Él siempre te va a tentar. Eres tú quien cae en la tentación. Él siempre te va a decir no vaya al culto. Eres tú quien dice no voy para el culto. Santo. Aleluya. Pastor, ¿por qué menciona tanto los cultos? Porque la Biblia dice que tenemos que congregarnos no como otros quieren por costumbre, porque va a venir el día malo donde van a querer y no van a poder. Amén.
oportunidad y la desprecia. Santo. Cuando llega el día malo, ¿qué vas a hacer? Aleluya. Si tienes al enemigo en tu casa, que eres tú mismo. No has matado todavía a tu enemigo. Santo. Yo hago un llamado. Si hay alguien